doctor, un gustazo tenerlo en el aire y un par de preguntas. ¿Cómo no? Las que quieras. Nosotros afirmamos con palabras de un grande, por lo menos para mí fue Sí, un excelente escritor, el maestro para mí José Ingenieros, sí, que afirmó que nosotros éramos una sociedad mediocre, de una u otra manera nos involucró a sí. todos. Y José Ingenieros decía que no había dos hombres iguales, que había un hombre inferior, un hombre mediocre y un hombre superior. Y Así. arremete contra todos y resalta al idealista. ¿Qué hay de cierto en todo esto con relación a la dirigencia que desde el 45 a la fecha destrozó la riqueza metálica de la República Argentina? Bueno, esto hay que hacer una breve reseña histórica. La Argentina al principio del siglo XX era una de las potencias a nivel mundial, era el séptimo país más próspero del mundo. Eh, Después, con el tema del primer golpe militar, que fue el 6 de septiembre de 1933, cuando Uriburu derroca a Hipólito Yrigoyen, a partir de ahí se desencadenó una serie de gobiernos democráticos débiles y gobiernos militares fuertes, y todos tenían un común denominador, no sabían cuál era, qué rumbo tiene que tomar la República Argentina. Entonces empezó un efecto en cadena desde el año 1933 hasta la fecha que no se pudo frenar. Y hemos tenido en el interín presidentes que se han destacado, por ejemplo Arturo Frondizi, que se destacó por su desarrollismo. Hemos tenido una buena primera presidencia de Perón, pero después la segunda no fue tan buena y nos llevó a un caos, a un desastre. Pero ojo, esto es mi criterio, mi pensamiento. Y después hemos tenido gobiernos realmente desastrosos. Si rescatamos lo del siglo XIX, podemos rescatar a los tres mejores presidentes, que fueron Mitre, Sarmiento y Avellaneda, a mi criterio también, ¿no? Uno hizo mucho por la educación y llegó a poner a la Argentina en uno de los estandartes de Latinoamérica pioneros en educación y ejemplo en el mundo de cómo se desarrolló la educación en la República Argentina. Y después con los gobiernos de Mitre y Avellaneda se hizo hincapié en el desarrollo ferroviario y en la inmigración. Pero bueno, eso estoy haciendo un pantallazo histórico muy resumido, porque esto da para hablar horas, ¿no? Le Obviamente. agradezco, doctor, adelante. Pero bueno, el pensamiento que tengo que actualmente estamos gobernados por mediocres. Pero mire la paradoja. Macri, el gobierno actual de Macri, si bien lo tildan de mediocre, nosotros podemos vislumbrar, por ejemplo, que existen obras públicas que se están viendo, existe una política a nivel internacional que también se está palpando, o sea, nos estamos ubicando en el mundo y estamos saliendo de un desastre que fue el populismo durante los 12 años del kirchnerismo. O sea, eso es lo que generalmente yo hablo con mucha gente, no solamente con gente, yo hablo con gente muy humilde porque yo soy de La Matanza y entre mis clientes tengo gente muy humilde, de escasos recursos, que no van a votar ni por aproximación al populismo. Ellos quieren tener una oportunidad. Y hay dos males, un mal menor y un mal mayor. La gente creo que finalmente se va a volcar por el mal menor, que es Mauricio Macri. Doctor, ¿qué se puede resaltar, si hay algo bueno, según su criterio, del populismo implementado? Tanto por este hombre que nos dijo síganme y lo voy a llevar adelante y nos llevó prácticamente al infierno, y de el kirchnerismo, el populismo que los dos los dos gobiernos han implementado. Bueno, Eh, lo que pasa es que el populismo es un vicio de la democracia. Al ser un vicio, es una especie de democracia imperfecta, o una pseudo-democracia, o un autoritarismo disfrazado de democracia. Eso es el populismo, que concretamente se utilizan a la gente más humilde para, obtener réditos políticos y gobernar de una forma que vendría a ser afín a los intereses del político que gobierna, o sea, a los bolsillos del político de turno que gobierna. Pero va en desmedro de la gente, del pueblo en general. Y sobre todo, paradójicamente, el populismo arruina al humilde, arruina a la gente más carenciada. Como decía Juan Bautista Alberdi,
El argentino, esto lo dijo hace 160 años atrás, el argentino tiene hambre y sed de saber, tienen que aprender, tienen que educarse, sin embargo, no son seres que son, mire, lo estamos hablando de una persona que hizo el Código Civil, el Código Comercial, carentes digamos, de tener el empeño para trabajar. O sea, falta hacer un esfuerzo, un trabajo intelectual para obtener algo. Entonces tenemos la cultura de la vagancia, la cultura de lo fácil. Y el populismo lo que hace es ayudar a esa cultura de la vagancia, de obtener del Estado algún rédito, ¿no? Eso es el vicio de la democracia, lo que hace el populismo, no solamente en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica. Doctor, perdón, sí, adelante. Un ejemplo claro, Venezuela, ¿no? Pero bueno. Doctor, en base a lo que estamos conversando, todos sabemos que la mayor parte, desde el 45 a la fecha del tiempo, fue gobernada la República o por los militares o por los peronistas. ¿Se puede decir que en ambos casos el ADN, tanto de los militares como de los peronistas, es precisamente el populismo? Bueno, lo que pasa es que ahí hay que hacer una diferenciación. Los gobiernos militares tradicionales, por ejemplo, en la última dictadura militar, que es el proceso de reorganización nacional, la característica que es un gobierno de ultraderecha, con carácter autoritario, donde directamente no había derechos humanos. Entonces, esto viene de un vicio que fue cuando murió Perón y quedó a cargo Isabel Perón al mando de López Rega, de ultraderecha. O sea, venimos de una dictadura militar feroz, la más feroz de la historia argentina, y era una dictadura militar que no tenía nada que ver con el populismo, pero después pasamos a otra dictadura, que es la dictadura del populismo, que es la que tuvimos durante los últimos 12 años. La última es un vicio de la democracia, la otra, digamos, la dictadura militar sangrienta, era directamente antidemocrática. O sea, no existía la democracia directamente. Pero fíjese usted, doctor, en este caso, en el caso del militarismo, la gente no se tiró contra el militarismo al final. Perdón, no escuché, ¿qué? El ciudadano común, durante esa represión sangrienta, el ciudadano común, el trabajador, no se tiró contra el populismo. La frase que usted escuchaba... No se tiró contra el militarismo. Contra el militarismo, perdón. Sí, contra el militarismo. No, discúlpeme usted. La gente lo primero que decía, y por algo será, y a mí no me pasó nada, decía el ciudadano común. Lo que pasa es que esto es así, el argentino medio tenía terror, porque si bien no sabían de fondo lo que estaba pasando, ellos sabían que existían, te chupaban y te torturaban. Entonces cualquiera podía ser objeto de un juicio sumarísimo en la cual te chupan, te torturan o te matan y pasas a ser un desaparecido. O sea, entonces la mayoría de los argentinos eso lo sabía, aunque muchos dicen que no lo sabían, pero se sabía. Esto, por ejemplo, me hace acordar a la Alemania nazi, cuando va el general Patton, va a los campos de concentración, ya finalizando la Segunda Guerra Mundial, y se encuentran con los campos de concentración. Llevaron a gran parte del pueblo alemán para mirar la atrocidad que había hecho el Führer. Cuando ellos observaron esas atrocidades, muchos se desentendieron, no podían creer lo que estaban viendo, pero muchos sabían de lo que se trataba esto. En la dictadura militar muchos sabían que, digamos, en la época de la dictadura militar más sangrienta de la Argentina se torturaba gente de la peor forma. Lo que pasa es que, bueno, no se decía, de eso no se habla. Entonces el terror, el miedo, hace que la gente se calle y decía por algo será. No, esa es, digamos, mi apreciación. Yo era muy chico, yo nací en el 70, entonces en el 76 tenía 6 años y cuando termina la dictadura militar yo tenía 12 años. Doctor, a mí me pasó que tuve que sufrir eso en cierta medida porque he visto parientes, lamentablemente, que en cierta medida estuvieron involucrados en el tema. Y aquí en San Martín había una confitería, la confitería San Martín, creo que se llamaba San Martín, que no existe más. Estaba en la esquina de San Lorenzo y Belgrano, estaba en una esquina, y los baños de esa confitería
se usaban para operar a los subversivos. Y aquí que una de mis hermanas, lamentablemente fallecido, era novia de uno de los montoneros y en una oportunidad estaban precisamente en la confitería, un relato verídico, y este compañero de ella, que este festejante, digamos, de ella, que era médico, bajó y le dijo, esperame, 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 quédate acá. Y después nos enteramos que lo que había hecho era traerle una bala en la propia confitería a uno de los subversivos. Por suerte nosotros, nuestra familia no tuvo ningún inconveniente, jamás fuimos reprimidos ni llevados a ningún lugar, ¿no es cierto? Lo único que tuve yo que enfrentar a los representantes de la comisaría tercera, cuando era presidente del balvinismo, vinieron en una oportunidad prepotentemente a averiguar a ver quién era el presidente, a buscar datos, y al sacarlo yo corriendo, bueno, medio me prepotentearon y por poco me detienen. Ese fue el único encontronazo que yo tuve. Sí, está bien, es una época que yo diría que no habría que... digamos, hay un dicho que dice una canción que dice lo que pasó, pasó, ¿no? Yo pienso que los pueblos tienen que tener memoria, pero no podemos vivir pensando en el pasado. Sí aprender de los errores del pasado, pero tratar de no repetir los mismos errores. Así como los argentinos en su gran mayoría no queremos nunca más que exista un gobierno militar sangriento, y yo creo que no va a existir más, tampoco queremos un populismo. Yo creo que más del 50% de los argentinos, yo diría el 60% de los argentinos, no quiere más un populismo, que es un vicio que arruina el país. No le des un pescado, enséñale a pescar. Claro, entonces el populismo lo que genera es vagancia, pero una democracia bien sustentada lo que genera es oportunidades laborales, oportunidades de estudio y de progreso, que es lo que sucede en los países más desarrollados del mundo. Entonces nosotros tenemos con qué. Gracias a Dios, Argentina es un país que está privilegiado de la mano de Dios y podemos lograr objetivos claros. Pero lo que pasa es que acá todo lo que haga el gobierno de turno, sea bueno o sea malo, va a ser rechazado por la oposición, así sea algo bueno, ¿no? O sea, tenemos un tratado de libre comercio o un acuerdo con el Mercosur y la Unión Europea, no van a querer, van a decir que eso no sirve. Cualquier cosa que se haga va a ser rechazado. O sea, entonces, que no piensan en el pueblo, sino seguir ocupando lugares. Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que corregir. Doctor, con relación a la juventud que está incursionando nuevamente en la política, casualmente ayer me llamó a mí un joven para preguntarme a ver si tenían el apoyo mío. Hace unos instantes, delante de este programa, había un programa radical y en el programa participó Marcelo Ariel Osorio, y cuando se iba, sabiendo que yo soy radical, me dice... ¿vos siempre fuiste radical o alguna vez fuiste peronista? Yo lo miré y le digo, no, nunca estuve borracho. Y se mataba de la risa. Okay. Y bueno, sí. Mire, yo creo que la juventud tiene que incursionar en política. Se necesita aire fresco. Así que eso yo lo veo positivo. Lamentablemente, a veces, cuando existe un fanatismo, bueno, los jóvenes son más fácilmente de lavar el cerebro, ¿no? ¿Dónde deben puntuar para no equivocarse, según usted, doctor? Porque es difícil, a mi entender, yo también milité de muy chico, y es muy, muy difícil. ¿Dónde se debe puntuar, según su criterio de profesional, de un hombre de trabajo, de un hombre que está metido en problemas tan difíciles como el que tiene que enfrentar usted? Bueno, yo en ese sentido yo creo que cualquier... actividad política que se haga y se haga en forma ordenada y con convicciones es positivo, porque el ejercicio de la democracia es tolerar la verdad del otro como queremos que toleren la nuestra. Pero como vuelvo siempre a decir, el vicio del populismo es que hace que haya una grieta tremenda en la cual en una misma familia hay enemigos. Si yo soy kirchnerista, soy enemigo del que no lo es. Eso no tendría que existir. Nosotros estamos acostumbrados, o sea, en la época de Rosas, por ejemplo, los unitarios y los federales, en la época del peronismo, el peronismo y el antiperonismo.
Yo creo que un país madura como madura una persona. Madurar significa, por ejemplo, que el que gobierna tiene que, digamos, ser acompañado por la oposición y que sea una oposición seria, por ejemplo, ¿no? Algo así sería, digamos, la solución para esto. Doctor, ¿se puede decir que en algunos aspectos el populismo se vuelve una crueldad? El populismo es un vicio te arruina todo, es como un cáncer. Vamos a ir a términos médicos, por ejemplo, en medicina, si usted tiene un cáncer y se ramifica, eso te arruina y tarde o temprano la persona termina muriendo. O sea, eso es un vicio, algo que carcome, que arruina. Entonces hay que sacarlo de raíz y hacer que todo vuelva a la normalidad. Entonces democracia significa eso, a tolerar la verdad del otro como queremos que toleren la nuestra. Duro, doctor, muy duro, muy duro, muy duro, doctor. Pero esto es así. Nosotros vamos a tardar 20 años en volver a la normalidad. No lo va a solucionar ni el gobierno que gane, sea Macri o sea Fernández, no se va a solucionar nada. Sí se vislumbra que si es Macri va a ser un poco más ordenado. Más ordenado porque está incursionando en el mundo, la economía de alguna forma se va a acomodar, los mercados no se van a alterar y dentro de todo se va a vivir una vida un poco más ordenada que un populismo. Esto es como una casa. Si en una casa tenemos un hombre serio que comete sus errores, pero es metódico, va a funcionar bien la familia. Pero si tenemos un borracho, un chorro, un delincuente, se va todo al demonio. Doctor, lo voy a seguir usando un poquito más, ¿puede ser? ¿Cómo no? Usted sabe que yo le decía no hace mucho a mi querida esposa que Sí. a mí no me preocupa que gane Aníbal Fernández, que gane Alberto Fernández, que gane Cristina Fernández o que gane Macri, que a mí no me preocupa personalmente porque he pasado tantos malos gobiernos y solo muy poquititos buenos que ya estoy curtido y no creo que me vaya a afectar que gane uno u otro. Mire, yo le digo lo que creo, porque justo ahora me llegó un cliente, ¿no? Y tengo que seguir atendiendo, pero le digo lo que creo en pocas palabras. Bien, doctor. Yo creo que el kirchnerismo no va a ganar. Va a perder por poco margen, pero va a perder. Va a volver a ganar Macri y ahí se va a acomodar un poco más la cosa. Y está hablando un hombre que no es macrista, yo soy peronista. Soy más afín a Pichetto que a Macri, pero yo entiendo eso. O sea, estamos tan hartos de la delincuencia, de estos sinvergüenzas, de esta mala gente, que cualquier cosa es buena, ¿entiendes? Doctor, bueno, me hace pensar que usted es parecido al vicepresidente de Macri. Bueno, parecido. En cierta medida, ¿no? En cierta medida. Adelante con esos peronistas, doctor, hasta todo momento, que Dios lo bendiga. Bueno, igualmente un gran abrazo y muchas gracias. Gracias a usted, querido. Adelante. Hagamos realidad el sueño de ver un país mejor, con trabajo para el que lo busca y lo necesita.